buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado siguiendo a través de una serie de presentaciones sobre el tema del cambio climático y su impacto en el Caribe a propósito de que inició la temporada ciclónica de este año 2018, el 1 de junio. Y hemos comenzado por un estudio que reveló que las muertes acaecidas tras el paso del huracán María en Puerto Rico son unas 4.600 muertes, muy lejos de la cifra presentada por el gobierno puertorriqueño. Posteriormente hemos analizado a partir de un estudio de diferentes científicos que forman parte de comunidades académicas de investigación, el impacto que se viene sufriendo en diferentes islas que son afectadas por los huracanes y por el tema cada vez más creciente de contrastes marcados, donde hay sequías o hay lluvias muy fuertes o hay estos huracanes tan fuertes. Según Trost, Bueno, Barreto y otros científicos, los recientes fenómenos meteorológicos ilustran claramente los efectos del calentamiento global en la región, la cual depende en gran medida del turismo y sufre de un bajo nivel de actividad agrícola y de sostenibilidad alimentaria. Por supuesto, ese no es el caso de las economías más grandes, sobre todo de República Dominicana y en menor medida de Cuba. República Dominicana produce la mayor parte de los productos agropecuarios que consume su población. Y esta es una de las grandes fortalezas de la economía dominicana. Además de que produce alrededor de 20.000 millones de pesos en bienes agropecuarios que suministra al sector turismo. Es decir, que esto se refiere sobre todo a las islas menores. Sin embargo, y esto es muy importante, los gobiernos y organizaciones internacionales están ignorando a muchos de los países y territorios del Caribe. La investigación del CPI reveló que de 13 países y territorios encuestados, solo 3, las Islas Vírgenes Británicas, Cuba y México, cuentan con legislación sobre cambio climático e incluso en estos lugares a menudo no se respetan los códigos de construcción, la regulación ambiental y otras reglamentaciones aplicables. Y esto es sumamente importante porque estamos en una región altamente con potencialidades sísmicas. Ya vivimos la experiencia del sismo en Haití y esa es una realidad que debemos prevenir. También descubrió que para alrededor de la mitad de las islas de la región ni siquiera hay datos confiables, estandarizados y actualizados en las bases de datos de organizaciones internacionales dedicadas al estudio del impacto del cambio climático, como lo son el IPCC y la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, entre otros. Esto es sumamente importante porque con la tecnología del Big Data es posible en tiempo real cruzar una inmensidad de datos y de indicadores que puedan contribuir a establecer una política preventiva y una política de mitigación de desastres en el territorio y de impacto en la población y el desarrollo sostenible y la destrucción de infraestructura. Estas islas, de las más vulnerables en el mundo, tienen algo crucial en común, son los llamados territorios, colonias aún en el siglo XXI. Por tanto, no tienen participación individual en el IPCC y otras organizaciones internacionales dedicadas a monitorear el impacto del cambio climático alrededor del mundo para proponer soluciones. Al mismo tiempo, como comentáramos,
son de las que menos emiten emisiones y de las que más tienen efectos devastadores del cambio climático. Son islas olvidadas. Muchas de ellas pertenecen, pero no son parte de los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Francia. Hay poca o ninguna información sobre sus indicadores en las bases de datos del IPCC, Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Energy Gain Index. En algunos casos ni siquiera están sus nombres. Ese es el caso de Index Gain Index, el cual utiliza datos de la ONU, de las Naciones Unidas. En el caso de Puerto Rico da la impresión errónea de que la isla está bien porque se muestran datos de Estados Unidos. En el caso de las islas de Inglaterra, las Islas Vírgenes de Inglaterra y de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y otros territorios del Caribe, no da ninguna información. Actualmente 86 expertos de 39 países están trabajando en el próximo informe mundial de evaluación del cambio climático del IPCCR sexto, que se publicará en septiembre de este año 2018. Solo 2 de estos expertos son del Caribe, ambos de Cuba. Es sencillamente terrible. El abandono de toda esa parte del mundo es impactante, expresó el doctor Ed Manuel del MIT. Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de Estados Unidos ofrecen ejemplos contundentes de los problemas asociados al cambio climático y las consecuencias peligrosas para sus pueblos y sus economías. Los legisladores y gobernadores de las islas, así como sus dueños imperiales durante décadas, han sabido sobre la vulnerabilidad de su infraestructura y los peligros mayores que el cambio climático plantea para estos territorios y sus poblaciones. Durante décadas han debatido, legislado y hablado sobre ello, pero las palabras no se han traducido en acciones. Por ejemplo, entre el año 2005 y el 2018, la legislatura de Puerto Rico ha radicado más de 45 medidas dirigidas a implementar acciones de mitigación y adaptación, así como para enfrentar la urgencia de la erosión costera. Solo una fue aprobada, la Ley de Cambio Climático 246, firmada por el gobernador Aníbal Acevedo Vila en 2008. Sin embargo, y esto es muy importante resaltar, no duró 8 meses, fue derogada en menos de 2 años por su sucesor opositor. Y el tema de la erosión costera es un tema muy crítico. En las islas británicas vírgenes, medidas similares estancadas incluyen una estrategia de cambio climático que fue requerida por una orden ejecutiva del año 2015, pero que nunca se materializó. Resulta fundamental contar con estas estrategias de cambio climático, de prevención de desastres naturales y mitigación de desastres. Por otro lado, el papel de las Islas Vírgenes Británicas aparentan ser un ejemplo de preparación ante el fenómeno, gracias a pasos dados en la última década. En el año 2012, el Gabinete del Territorio adoptó una política de adaptación al cambio climático, donde establecieron decenas de fechas límites específicas para medidas de mitigación, muchas de las cuales habían prometido durante décadas. En el año 2015, las Islas Vírgenes Británicas se convirtieron en la primera jurisdicción en la región en adoptar un marco legal para un fondo fiduciario diseñado para recaudar dinero para prepararse para el calentamiento global. Y esto es sumamente trascendental para todos los países del Caribe. Sin embargo, el CPI encontró que al menos 2/3 partes de las fechas límites delineadas en la plataforma del año 2012 ya han pasado sin que fuesen cumplidas y el fondo fiduciario no está funcionando. Este es un aspecto sumamente relevante, el de los fondos fiduciarios. Y el de seguros internacionales que existen
para poder, luego de los desastres, iniciar una reconstrucción de las infraestructuras. Y estos seguros internacionales pagan y logran paliar los efectos de estos fenómenos naturales tan devastadores. Pero continuaremos analizando estos aspectos del cambio climático y los ciclones en el Caribe en una nueva presentación de Ecomundo. No le cambie, Cita Cultural.